Hay algo que me pasa con las series modernas que me genera una especie de cortocircuito mental bastante jodido. No sé si es TikTok, si es Twitter, pero cada vez que sale algo mínimamente bueno, automáticamente se convierte en una obra maestra generacional. Lo mejor que vas a ver en tu vida, o eso es lo que dice la gente, y ahí estoy yo como un pelotudo entrando el primer capítulo con las expectativas más altas que el ego de un villano de Marvel. Y así fue como llegué exactamente a Invencible. Porque claro, han habido muchas opiniones como que es la mejor serie de superhéroes desde The Boys, que es una brutalidad nunca antes vista en animación y que esto hace mierda a Marvel y DC. Y eso te hace preguntarte que si esto será tan así, y pues sí, pero también no. Porque lo que nadie te dice, y esto es lo importante, es que Invencible es una serie que juega muy bien sus cartas, pero también hace trampas en algunas cosas. Yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi el episodio 1. Todo arrancaba con una típica serie de superhéroes medio genérica. El protagonista era Mark Grayson, que quiere ser un superhéroe. El padre que es básicamente Superman, y la madre que está ahí, pues, existiendo y poco más. Y tú te preguntas, bueno, esto está bien, está correcto, está bien hecho, pero tampoco es para tanto. Pero de repente, ¡pum! Final del primer episodio con la famosa escena. La escena que todos tus amigos te dijeron no busques nada, llega al final del capítulo 1 y entenderás. Y claro, llegas y lo que ves es básicamente una de las mayores papeadas de la historia de animación occidental. No voy a describirla todavía en detalle porque ya vamos a destriparla frame por frame más adelante, pero ese momento es el equivalente a que la serie te agarre de la cabeza y te diga, ¿pensabas que esto era una serie más de superhéroes? Pues agárrate, bobo. Y ahí es donde realmente Invencible comienza y gana la partida. Porque seamos honestos, sin ese final esta serie sería otra más del montón. No porque sea mala, sino porque la gente la hubiese dropeado en ese primer capítulo. Y sí, lo dije, y duele, pero es la verdad. Porque hasta ese punto la serie no hace nada revolucionario, y de hecho si la ves en frío, tiene todos los clichés de la serie de superhéroes. El protagonista es un adolescente con problemas de identidad, el padre es perfecto que claramente oculta algo, el grupo de superhéroes que parece sacado una parodia de la Liga de la Justicia, y el bullying en el instituto, porque obvio no puede fallar. Es todo tan familiar que incluso llega a ser un poco sospechoso, pero claro, ahí entra el truco. Invencible no quiere ser original al principio, quiere que bajes la guardia y quiere que pienses, ok, ya entendí esta serie, pero después romperte la cabeza contra el piso con una violencia tan absurda que te deja recalculando tu vida. Y eso, amigo, está muy bien hecho, esa manipulación narrativa pura, es como cuando en el cine te construye una escena tranquila solo para que de golpe emocional sea más fuerte, aunque el problema viene después, porque una cosa es hacer un plot twist increíble y otra muy distinta es sostener una serie entera con eso, y acá es donde empieza mi conflicto con Invencible, porque mientras más avanzaba, más me daba cuenta de algo. La serie es absolutamente brillante en sus picos, pero es bastante irregular en todo lo demás, y eso es lo que nadie te dice cuando te la recomiendan. Porque sí, tiene muchos momentos que son literalmente cine, y momentos donde la dirección, el ritmo, la música y la animación se alinean y dices que esta serie es una locura y que está muy buena. Pero también tiene otros momentos donde estás mirando la pantalla y piensas, ¿por qué esto parece un PowerPoint con voces? Y ahí es donde comienzas a preguntarte qué está pasando aquí. Porque Invencible es una serie rara, muy rara. Es una serie que puede darte una escena brutal, visceral y emocionalmente devastadora, y al minuto siguiente tirarte una conversación estática con personajes que parecen recortados en PNG. Es una serie que tiene los mejores personajes del género de superhéroes moderno y al mismo tiempo subtramas que te chupan un huevo de una manera espectacular. Y también diría que es una serie profunda, pero a veces se queda en la superficie. Y esto no lo digo desde el hate porque a mí Invencible me gusta mucho. Y encima Invencible engancha muchísimo y quieres seguir viéndolo, quieres entender qué pasa y quieres ver hasta dónde llega. Pero también quieres que sea mejor y eso es lo que más bronca da. Porque cuando una serie es mala, pues la descartas y listo. Pero cuando ves que una serie es muy buena y que tiene el potencial para ser excelente y que podría llegar a ser una obra maestra sin discusión y aún así se queda a medio camino, ahí es donde duele. Entonces la pregunta que vamos a responder en este vídeo es simple: ¿Invencible es realmente la mejor serie de superhéroes de la actualidad o es una serie inteligentísima que sabe venderse mejor de lo que realmente es? Y créeme que cuando empiezas a frenar los frames, analizar la animación y ver cómo construyen los personajes y cómo manejan el ritmo, la cosa cambia y bastante. Así que vamos a hablar de lo que realmente hizo que Invencible explotara como explotó, porque no fue el guión, no fue el protagonista y ni siquiera fue el universo, fue la ilusión de calidad constante. Y esto, aunque sea una crítica, en realidad es un elogio bastante gordo, porque la serie está dirigida con una inteligencia que roza lo tramposo. Lo primero que hay que entender es que Invencible no es una serie bien animada todo el tiempo, es una serie bien dirigida y no es lo mismo, porque hay escenas sobre todo en momentos clave donde todo funciona de forma impecable. La composición de plano, el uso de la cámara, el timing de los golpes y la música entrando justo cuando tiene que entrar, y ahí dices que esto es cine. Pero claro, luego tienes otras escenas donde los personajes están quietos, hablando durante minutos y con movimientos mínimos y fondos estáticos, y ahí piensas que parece una presentación de PowerPoint con un presupuesto bajo. Y aquí está la clave. La serie ahorra en todo lo irrelevante para reventarlo en lo importante, pero cuando toca la acción, ahí sí, ahí meten todo el presupuesto. Y esto no es casualidad, es una técnica narrativa bastante vieja pero muy efectiva, porque si reduces la calidad base, los picos parecen mucho más impresionantes. Y Invencible lo hace de manual, porque cuando llevas varios minutos viendo escenas planas y de repente llega una pelea bien animada, te parece el doble de espectacular de lo que realmente es.
no porque sea perfecta, sino porque contrasta, y eso está muy bien jugado. Y ahora sí, vamos a lo que todos vinieron a ver, que es la violencia, porque si algo que define a Invencible no es que sea una serie de superhéroes normal, es que es una serie de superhéroes donde la gente muere de verdad, mandíbulas que se desplazan donde no deberían y cuerpos aplastados como si fueran de plastilina, y todo esto con un nivel de crudeza que en animación occidental no es tan común. Pero ojo, aquí viene otra vez otro truco, la violencia también está dosificada, no es constante, no es tipo de Boys donde cada 2 escenas alguien explota, aquí no, aquí te la guardan, te hacen esperar, te relajan y cuando menos te lo esperas, hostia limpia. Y esto tiene un efecto brutal porque no te acostumbras, cada escena violenta sigue impactando y sigue incomodando. Y si nos ponemos técnicos con el diseño, Invencible no es precisamente una locura visual, de hecho es bastante simple, líneas limpias, colores planos, sombras mínimas y diseño de personajes muy clásico. Podría pasar perfectamente por una serie de superhéroes de hace 15 años y esto no es un insulto, es una decisión, porque este estilo permite animar más rápido, reducir costes y hacer que la violencia destaque más. Sí, otra vez el contraste, porque cuando tienes un estilo visual relativamente limpio, la sangre salta mucho más, los golpes se sienten más y el daño es más incómodo. Otro punto que mucha gente pasa por alto es el sonido de esta serie, que es increíblemente bien trabajado. No tanto la banda sonora en sí, que cumple pero no es memorable, sino los efectos de impacto, los silencios antes de la violencia y la forma en la que cortan la música a momentos clave. Hay escenas donde lo que más te incomoda no es lo que ves, es lo que escuchas y ese crack seco de un hueso y ese silencio incómodo antes de un golpe. Y ahora vamos a la parte fea, porque sí, todo esto funciona, pero a veces se nota demasiado. Se nota que están ahorrando y se nota que hay limitaciones. Se nota que no todo tiene el mismo cariño y eso rompe un poco la inmersión. Hay momentos en los que piensas que esto está bien escrito, pero visualmente no acompaña, y en una serie de animación es un poco problema. Porque el medio es la animación. No estamos hablando de una serie live action donde puedes compensar con actuación. Aquí si el movimiento falla se siente muy raro. Y hay escenas donde claramente falla, ¿es buena o no? Y la respuesta es complicada. Invencible no es una serie con animación sobresaliente constante, pero es una serie que sabe cuándo tiene que serlo y eso en cierto modo es más importante. Y esto nos lleva a lo más importante de todo. La serie no sería nada sin sus personajes, porque puedes tener buena dirección, puedes tener violencia impactante, pero si no te importa quién está recibiendo los golpes, todo eso da igual. Y por suerte, aquí es donde Invencible se pone realmente seria y donde empieza a demostrar que por qué tanta gente la considera algo especial, aunque ya te aviso, no todo es tan perfecto como parece. Porque si algo que sostiene Invencible cuando la animación flojea, cuando el ritmo se cae o cuando una subtrama te importa lo mismo que un examen de religión, son sus personajes. Bueno, no todos, solamente algunos de sus personajes, porque aquí también hay trampa. Pero antes de empezar a repartir palos hay que decirlo claro. Cuando Invencible lo clava con un personaje, lo clava de una forma obscena. Primero tenemos a Mark Grayson, el protagonista que funciona, pero a veces desespera, porque Mark es interesante, no porque sea original, y de hecho es el típico protagonista adolescente que quiere encajar, tiene problemas en instituto y está enamorado, además de tener inseguridades. Pero lo que lo hace funcionar no es lo que es cómo evoluciona, porque Mark no empieza siendo un héroe, empieza siendo un chaval con poderes que no tiene idea de lo que está haciendo. Y eso se nota bastante, porque se equivoca, llega tarde, toma decisiones de mierda y confía en quien no debe. Y sobre todo pierde mucho. Y esto es clave, porque en la mayoría de historias de superhéroes el protagonista puede sufrir, pero al final siempre acaba ganando, y aquí no. Aquí hay momentos en los que Mark sale destrozado, física y mentalmente, hay escenas donde el tío está en el suelo, hecho polvo, y tú estás pensando, levántate ya por favor. Pero no, aquí no se levanta, y eso le da una humanidad brutal. Ahora también te digo una cosa, Mark a veces es un poco imbécil, y no en plan es joven, sino en plan, vamos a ver cómo puedes tomar siempre la decisión más mala posible. Su relación con Amber, por ejemplo, eso no es una relación, es una prueba de paciencia para el espectador, porque la serie intenta construir un drama adolescente realista, pero a veces se pasa de realista, hasta el punto de que dices que esto no aporta nada y esto me está sacando de la historia. Y aquí es donde se nota que la serie quiere abarcar mucho, drama de superhéroes, drama familiar y drama romántico, y no siempre lo equilibra bien. Y ahora sí, vamos con el personaje que se come la serie entera, que es Omni-Man, o mejor dicho, Nolan Grayson. Y este tío es una absoluta locura, y no lo digo por su poder, sino por cómo está escrito. Porque al principio parece el típico padre perfecto, porque es fuerte, seguro, sabio, con moral clara y tiene una barbita súper chula, y el Superman definitivo. Pero cuando lo ves sabes que hay algo que es raro, que no encaja, una mirada, un silencio, una forma de hablar, y poco a poco vas notando que hay algo más, que este tipo no es lo que parece, y cuando la serie decide enseñarte quién es realmente te rompe la cabeza. Pero lo mejor no es el giro, lo mejor es cómo lo construyen, porque Omni-Man no es un villano plano, no es solo malo porque sí, no. Tiene lógica, tiene ideología y tiene una visión del mundo que aunque está completamente desquiciada, tiene sentido dentro de su contexto. Y eso no es lo que da miedo.
miedo, porque cuando habla, cuando explica sus motivos o cuando justifica lo que hace, hay un momento donde tu cerebro dice, vale, esto está mal, pero entiendo por qué piensa así. Y ahí es cuando la serie te engancha de verdad, porque ya no estás viendo una pelea de superhéroes, estás viendo un conflicto ideológico. Y ahora viene el personaje que nadie menciona lo suficiente, que es Debbie, la madre. En cualquier otra serie Debbie sería un adorno, la típica madre que está ahí para dar contexto emocional y poco más. Pero aquí no, aquí Debbie es el corazón de la serie, entre comillas. Porque mientras Mark está aprendiendo a ser un héroe y Omni-Man está jugando a ser Dios, ella está viviendo en medio de todo eso, sin poderes, sin protección y sin contexto. Y cuando comienza a descubrir la verdad, duele mucho, pero es de las partes más duras de la serie, porque toda la vida que había creado era una mentira y una traición. Es literalmente darte cuenta de que la persona con la que has compartido tu vida no es quien creías, y la serie se toma su tiempo con esto y no lo resuelve rápido, no lo simplifica, te obliga a quedarte ahí a sentirlo. Y es una serie de superhéroes, al menos para mí, es oro. Y ahora, junta todo eso con Mark, el hijo que está creciendo, Omni-Man, el padre con secretos y Debbie, la madre atrapada en medio, y tienes el núcleo de la serie. Y cuando este núcleo explota es cuando Invencible alcanza su punto más alto. Porque ya no importa quién es más fuerte, no importa quién gana la pelea, lo que importa es qué significa ser humano, qué significa ser familia y qué estás dispuesto a sacrificar por ello. Y aquí la serie se vuelve incómoda, muy incómoda, porque no hay respuestas fáciles, no hay blanco o negro, solo decisiones jodidas. Y todo esto está genial, pero hay un problema, el resto de personajes no está a este nivel. Sí que es cierto que hay personajes muy buenos, pero tenemos el equipo de superhéroes secundarios, los villanos episódicos y las subtramas paralelas, y muchos de ellos se sienten como relleno. No porque sean horribles, sino porque están al lado de personajes que son demasiado buenos y el contraste los mata. Pero con eso no quiere decir que todos sean malos. Por ejemplo, personajes como Eve o Rex son personajes que están muy bien escritos y que se desarrollan bastante bien, son importantes y a mí personalmente me gustan mucho. Pero hay momentos en los que la serie corta una escena brutal con Omni-Man para irse a una subtrama que no le importa a nadie y tú estás como no me saques de aquí por favor. Y eso rompe el ritmo, rompe la tensión y rompe la experiencia. Pero aún así, cuando la serie se centra en su núcleo, cuando deja de distraerse y cuando pone a estos tres personajes en pantalla, Invencible es imparable. Y es precisamente por eso que ese nivel que alcanza en sus mejores momentos duele tanto cuando no está a la altura. Y ahora pasaremos al siguiente punto, que será el lore, porque hay algo que hace muy bien Invencible desde el minuto 1, y es hacerte creer que su mundo es enorme, pero enorme de verdad. Que una sensación constante de que mientras tú estás viendo esto hay mil cosas pasando en paralelo, y eso es bastante clave. Desde los primeros episodios se le tiran conceptos como si nada, equipos de superhéroes ya establecidos, agencias gubernamentales que controlan todo, amenazas globales constantes, tecnologías avanzadas y especies alienígenas muy desarrolladas. Y todo esto sin explicártelo demasiado, sin pausa y sin tutorial, te lo ponen así todo de golpe y eso está muy bien porque te mete de lleno, te hace sentir pequeño dentro de un mundo grande, pero también tiene un problema. Muchas de estas cosas se quedan en la superficie porque no llegan a explorarlas del todo. Como uno de los elementos más interesantes de la serie es todo lo que lo rodea a Cecil. Ese rollo del gobierno sabe cosas, tiene planes ocultos y está siempre un paso por delante es brutal, porque introduce una capa de tensión constante. Tú sabes que aunque Omni-Man está ahí fuera haciendo lo suyo, hay gente observando, calculando y preparándose. Y Cecil funciona muy bien como personaje gris, y con esto me refiero a que no es bueno, no es malo, sino que simplemente está ahí en el medio siendo práctico. Pero aquí viene el problema, la serie no profundiza lo suficiente en esto. Hay momentos que parece que vamos a tener un thriller político muy grande y de repente hay un corte y volvemos al instituto. Y esto te hace ganas de que se vuelva a lo importante, que es donde estábamos. Después tenemos los superhéroes, que en el mundo Invencible está lleno de superhéroes y hay muchísimos y demasiados incluso diría yo. Tenemos equipos de tipos de la Liga de la Justicia, nuevas generaciones, héroes independientes y figuras públicas y en papel suena increíble. Pero en la práctica muchos son intercambiables, no tienen tiempo suficiente en pantalla, no tienen desarrollo y no tienen peso real. Simplemente están ahí para rellenar y esto especialmente porque la serie te los presenta como importantes. Te dice mira qué mundo más rico, pero luego no hace nada con ello. Pero ahora sí que vamos a lo gordo. Todo lo relacionado con los Viltrumitas es una absoluta locura. Sin hacer spoilers más allá de lo necesario, su cultura, su ideología y su forma de ver el universo es de lo más interesante que tiene la serie, porque no son simplemente aliens malos, sino que tienen una lógica, un sistema y una historia. Y además de que presentan un peligro real, y lo mejor es que todo esto te lo introduce poco a poco, sin soltarlo todo de golpe. Pero otra vez se queda corto, porque lo que vemos en la serie es solo la punta de iceberg y se nota y se siente. Porque tú sabes que hay más, que hay mucho más, pero no te lo dan. Y esto genera una mezcla rara de intriga, que quiero saber más, y frustración de por qué no me lo estás contando ya. Y aquí es donde entra el papel importante de internet, porque si te metes en foros de Reddit, vídeos, etc., la gente ha construido teorías increíbles sobre el mundo de Invencible. Cosas de cómo funciona realmente el Imperio Viltrumita, qué papel juega la Tierra a largo plazo y qué decisiones podrían cambiar completamente el futuro. Y muchas de estas teorías son más profundas de lo que la serie muestra directamente. Y con esto pasemos a uno de los grandes problemas del lore, que son las subtramas. Porque la serie introduce un montón de historias paralelas, con villanos secundarios, problemas tecnológicos y amenazas menores. Y muchas de ellas
ni siquiera llevan a nada, no conectan con el núcleo, no aportan al conflicto principal y ni evolucionan. Simplemente están ahí para llenar tiempo y esto rompe el ritmo porque pasas de algo importante a algo completamente irrelevante y luego otra vez a lo importante. Es como si estuvieses viendo dos series distintas, mezcladas, una muy buena y la otra un poquito peor. Y hasta ahora habíamos hablado de todo lo que hacía bien Invencible, que si personajes brutales, que si momentos que son puro cine o que si un mundo con potencial enfermizo, que está perfecto. Pero ahora viene la parte incómoda, la parte donde te das cuenta de que la serie no está tan redonda como te la vendieron. Y el mayor problema de Invencible es el ritmo, porque el episodio a veces puede ser lento, desarrollado irregular y un final explosivo y siempre se repite esta historia. Y al principio funciona y claro que funciona, porque al final del episodio 1 es una barbaridad y ya entras en ese bucle. Pero cuando llevas varios episodios así se empieza a oler. Empiezas a notar que la serie retiene información a propósito, que alarga escenas innecesariamente y que mete subtramas que no van a ningún sitio. Todo para que en el momento final del capítulo te lo suelte todo de golpe y pienses que merecía la pena esperar. Y sí, muchas veces la merece, pero otras no tan. Porque hay episodios que el clímax no compensa todo lo anterior, y ahí es cuando dices que esto podría haber sido mucho más directo, porque la historia principal es buenísima, pero está rodeada de relleno, y ese relleno le quita fuerza. Hay tramas como la relación de Mark, problemas del instituto y villanos episódicos que no están mal, siempre y cuando hablemos relación de Mark con Eve, que para mí es una parte bastante buena, pero cuando hablamos con Amber esto, no creo que aporte demasiado. Y el problema no es que existan, sino que el problema es cuando aparecen, porque muchas veces te lo introducen en el peor momento posible, estás en tensión, la cosa se pone interesante y de repente te meten a Mark discutiendo con Amber durante 10 minutos. Y este no es el único problema, la animación es otra cosa muy clara que se ve. La animación es una cosa muy irregular en Invencible y no pasa nada. No todas las series pueden ser una locura visual constante, pero aquí el contraste es demasiado evidente. Tienes escenas donde los golpes se sienten, la fluidez es brutal y la dirección acompaña. Y luego tienes otras donde personajes hay estáticos, movimientos mínimos y planos reciclados, y eso rompe bastante. Porque cuando estás viendo una serie esperas cierto nivel de constancia, no que pase de algo increíble a algo meh. Y sí, ya sé lo que pasa, hay presupuesto ilimitado, priorizar momentos clave y producción ajustada, pero entenderlo no lo hace menos evidente. Y aquí viene una de las cosas más clave, y es que Invencible no es una serie bien animada, sino que es una serie estratégicamente bien animada. Y esto está bien desde un punto de vista técnico, pero como espectador a veces canta un poquito. Pero aún así sí que es cierto que la serie es muy buena y que hay dos puntos claves que me hacen pensar esto. Pero me refiero a escenas bastante duras, como por ejemplo una de ellas es Omni-Man contra Mark y la segunda es Conquest contra Mark y luego Eve. Porque esto no son simplemente peleas, que también son, pero no son del todo. Son manifiestos ideológicos con sangre, huesos rotos y trauma intergeneracional. Primero por partes, Omni-Man contra Mark. Esto no es una pelea, es una ejecución emocional y comienza con una frase que ya es historia de animación moderna, que es ¿qué harás dentro de 500 años? Que cuando no le quede nada, ¿qué es lo que hará? Y Mark le responde que sí que le quedará algo y es su padre. Y esto, hermano, es durísimo. Desde el primer golpe la serie cambia completamente de ritmo. Se acaba la estructura episódica, se acaba el villano de la semana y se acaba el tono ligero. Ahora estás viendo algo que se siente más cerca de The Boys, pero con una intención emocional 1000 veces más clara. La pelea no busca que digas que épico, busca que digas por favor que pare esto ya. Y vamos a hablar del momento del tren. Ese plano donde Omni-Man agarra a Mark y lo arrastra contra un tren lleno de gente. Y eso no es violencia gratuita, eso es una composición brutalmente calculada, uso del movimiento como narrativa y el espectador obligado a mirar. Porque tú ves a la gente morir, sientes el impacto repetido frame a frame y es como si la serie dijera que quieres realismo en superhéroes, pues toma esto. Y Omni-Man no me parece un loco, y eso es lo aterrador. El tipo tiene lógica, tiene ideología y tiene propósito, pero esto está podrido desde la base. Su discusión no es soy malo porque sí, es que tú eres débil por sentir y está el conflicto real, porque Mark representa humanidad, empatía y límites, y Omni-Man representa poder absoluto, supremacía y su desprecio emocional. Y el momento clave de la serie es cuando Mark, destrozado, medio muerto, sin dientes, dice porque eres mi padre. Y ahí la serie te remata, no con un golpe, con un sentimiento. Y Omni-Man duda solo un segundo, pero suficiente para demostrar que no es un monstruo completo y eso lo hace peor. Porque cuando Omni-Man se va al espacio no hay música épica, no hay victoria, solo silencio, respiración, vacío, y eso es clave. Porque la serie no celebra nada, te deja roto. Y para mí sin duda esta es la mejor batalla de todo Invencible, pero sí que es cierto que la siguiente también muy buena es la de Mark contra Conquest. Conquest es un Viltrumita viejo, pero no uno cualquiera. Este tipo es experiencia pura, violencia acumulada y una sonrisa constante. No viene a convencerte, no viene a debatir, viene a romperte. Y aquí, a diferencia de Omni-Man, Conquest no tiene conflicto, no tiene humanidad, es literalmente un tipo que le gusta pelear y eso es aterrador, porque Mark no puede razonar con él, solo puede intentar sobrevivir. Y la pelea contra Conquest no es elegante, es golpes pesados, huesos que crujen y sangre constante. Cada frame grita que Mark está completamente superado. Y cuando aparece Atom Eve no es solo ayuda, es la única luz en medio del caos, pero claro, Invencible siendo Invencible, porque la serie literalmente dice ¿creías que esto iba a ser bonito? Pues no, y pasa lo que pasa. Después de todo eso, Mark
cambia. Ya no es el chico que quería ser héroe, ahora es alguien roto, alguien cansado, alguien que entiende el coste real, y ahí está el punto. La serie te muestra cómo se construye un héroe a base de sufrimiento. Y estas dos peleas para mí son la cúspide, porque juntas representan conflicto ideológico, trauma familiar y pérdida de la inocencia, dándole un gran desarrollo de personaje a Mark. Y ya llegando al final del vídeo, Invencible no es perfecta. Tiene una animación irregular, decisiones de ritmo cuestionables y momentos donde parece que podría dar mucho más de sí, pero cuando quiere no hay quien la pare. Porque cuando esta serie alcanza su punto máximo, ya sea con Omni-Man destrozando a su hijo, o con Conquest convirtiendo una pelea en pesadilla, te recuerda algo muy simple. Esto no va de superhéroes, va de aguantar. Aguantar el dolor, pérdidas y aguantar todo cuando se va a la mierda. Y el pobre Mark consigue aguantar como puede, y aunque no sea perfecta, es una serie que te queda dentro y que seguramente tenga un huequito en ti. Así que nada, gente, decidme en comentarios si creéis que Invencible es el mejor producto de superhéroes actual o si está inflada de más. Si has llegado hasta aquí, déjame la palabra Conquest en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros y esas cositas.